Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos a una nueva fotocrítica, la fotocrítica número 44 ya. En esta fotocrítica vamos a ver unos cuantos álbumes. Como veis, tengo arriba preparada una buena batería de álbumes, pero no los vamos a ver todos. Ahora os diré lo que vamos a ir viendo en esta fotocrítica y lo que no vamos a ir viendo en esta fotocrítica. Si queréis participar en esta fotocrítica, si queréis que comente vuestros álbumes, si queréis que os dé vuestra opinión sobre vuestros álbumes o no sobre álbumes, sobre pues, una página web, donde tengáis fotografías, pero siempre y cuando no sean muchas, ya os digo, en el caso de los álbumes de Flickr deben ser unas 10 fotografías. En el caso de que me mandéis una página web que tengáis hecha con vuestras fotos, pues si es posible, mandadme una entrada de la página web donde haya pocas fotos, donde haya 10 fotografías o algo así. ¿Cómo enviarlo? Pues solo os tenéis que meter aquí donde pone critica mi álbum en digitalredforyou.com y aquí tenéis un pequeño formulario, que aquí tenéis una muestra de cómo enviar los álbumes de Flickr, pero en vuestro nombre, URL, email, podéis poner pues la URL, la de una página web donde tengáis vosotros vuestras fotografías que hagáis normalmente. Deciros que esta fotocrítica, como todas las fotocríticas, está patrocinada por Estudios Deco. Es una empresa que hacen murales en paredes, que pueden hacer también la impresión en una puerta pues, de una imagen que tengáis. Al fin y al cabo, personalizar vuestro hogar. Si queréis ver lo que hacen, si queréis contactar con ellos, os tenéis que entrar a estudiosdeco.com y podéis hacer una fotografía que tengáis en el soporte que queráis para ponerlo en casa. Bueno, vamos a ver los álbumes que os digo. Este primero, vamos a ir viendo los nombres como hacemos siempre. Este es de Ladislav Slovacek. Espero pronunciarlo bien. Si no, disculpad. El segundo es de Ramoncer. Estos dos son los que vamos a ver más en profundidad, ¿vale? En esta fotocrítica número 44. Y luego tenéis estos, que os daré mi opinión sobre ellos, que son de Dante Prono. Este que es de Juan Barros, 1. Este otro que es de José Alza 58 y el último que es de Rage Music. Estos cuatro últimos son sobre los que luego os daré mi opinión, no veremos foto a foto, pero bueno, vamos a empezar con el primero. Vamos a poner en marcha el cronómetro, como hicimos en la última fotocrítica, porque no quiero alargarme mucho y ya os dije, da igual que critique 4, que critique 5, que critique 3 álbumes, que al final siempre tardamos una hora en hacerlo. A ver si hoy podemos estar un poquito más breves y podemos pues amenizar esto un poco más y que se haga un poquito más fácil de llevar. Bueno, como veis, este primero que es de Ladislav Slovacek claramente es un álbum donde hay mucho negro. Podéis ver que a Ladislav le encanta los tonos negros en la fotografía. Son fotografías que me han gustado. Por norma general son buenas fotos. Vamos a volver atrás para que veáis un poco el álbum por encima. Fijaros que son fotografías que están trabajadas en cierto modo pensando mucho, ayudándose mucho de los negros. Fijaros, por ejemplo, esta fotografía del teatro y tal. Pero hay dos fotografías que no me han cuadrado mucho, que no entendía mucho dentro de este álbum, que es esta fotografía de esta niña pues haciendo ballet. Bueno, digo niña porque me lo parece así simple vista, pero a lo mejor no es. Y esta de esta fuente con este pájaro. Estas dos fotografías son las primeras que vamos a ver por quitarlas un poco de en medio antes de nada. Y son fotografías que ya os digo que me han llamado la atención porque no están dentro de lo que es, vamos a decir, el estilo del álbum. Son fotografías que, bueno, no cuentan mucho. En esta en concreto te has centrado mucho sobre el pájaro, en este pajarito que ves, que además no es muy expresivo porque tiene prácticamente todo el rostro borrado. Y además le has cortado un poquito la cola. En este tipo de fotos que te vas a centrar sobre algo, procura no cortar esa cosa, procura dejarla entera, procura encuadrarla. Si quieres respetar la regla de los tercios, no hacerla tan radical de poner el sujeto tan a un lado, porque al cortarlo, pues no sé, le quitas un poco de interés al sujeto. Y esta fotografía que os decía de la niña, pues bueno, no sé si es tan niña, no lo sé. Bueno, vamos a suponer que es una niña, pues me cuadraba menos porque como veis es una fotografía con un flash y con mucha iluminación general que contrasta mucho con el resto de fotografías que podéis ver en el álbum de Ladislav. Es una fotografía que creo que tiene poco trabajo de blanco y negro, ¿vale? Tanto esta fotografía como esta que veíamos de la fuente, creo que podéis haber trabajado un poco más el tema del blanco y negro. En esta fotografía, que es fotografía con flash, a lo mejor no tanto, a lo mejor este procesado me cuadra un poco más, pero esta sí que está un poco más apagado el blanco y negro, pero ya te digo, por lo general son dos fotografías que no me cuadraban mucho dentro del álbum. Vamos a ver las fotografías que os digo que sí que tienen unos tonos más oscuros, más negros, más... Fijaos esta, es un contraluz aprovechando un atardecer y fijaos cómo juega mucho con esto, que es un efecto que vamos a ver durante todas las fotografías o durante casi todas las fotografías de Ladislav, que es estos degradados oscuros o estas, pues tender así al negro. Esta es una foto en concreto que me gusta, esta tanto como esta, ¿vale? Son fotografías que creo que están bien trabajadas, que has trabajado el blanco y negro, podemos ver bien las siluetas. Aquí se te ha metido un poco de la parte inferior, pero tiene toda la pinta de ser agua o de ser... Que bueno, pero no está mal, la exposición está bien. En exposición está bien, creo que en encuadre también están bien. En esta otra fotografía, como veis, además ha jugado pues como con este termo, aunque viéndolo de cerca me he dado cuenta que no sé si es...
porque está fuera de foco, pero como veis, no sé cómo se llama esto es para beber mate, pero no sé el nombre en sí que tiene, no sé, como esta pipa. Como veis, esto está a foco y yo creo que aquí has pecado un poco de que a lo mejor se te ha ido el foco de la cámara porque lo tenías puesto en automático. Es posible que la cámara tuvieras elegido el punto, pues el punto de la derecha de la cámara y que al hacer el cuadro vertical se te queda el punto de arriba. Entonces la cámara te ha enfocado esta parte de aquí de la pipa del mate, esta boquilla, y el resto de, como ves, está fuera de foco. Yo hubiese intentado... Bueno, no, es que claro, es que esto yo creo que a lo mejor lo has hecho por el tema de... Bueno, el efecto este que has querido dar con las luces fuera de foco, con este efecto bokeh en las luces, creo que hubiese funcionado un poco mejor si hubiese estado a foco lo que es el vaso en sí, porque sí que el fondo, o sea, lo que estás echando tiene que estar fuera de foco porque es como si estuvieses echando algún elemento mágico que no tiene... que no, pues eso, que es un elemento un poco extraño. Pero que esté fuera de foco esto hace que toda la imagen esté como muy desenfocada, exceptuando esto, y no sé, no cuadra de cuadrarme bien. Vamos a ver si tenemos la profundidad de campo. F1.8, como veis, es una luminosidad bastante abierta y ahí se nos ha ido un poco la profundidad de campo porque teníamos muy poquita. Así que eso, tal vez de llevar un poco más cuidado con el selector del punto. Esta fotografía, sin embargo, ha pasado un poco al revés que la otra. ¿Por qué? Porque como en la otra veíamos que estaba mucha parte de la fotografía desenfocada, que solo teníamos un punto desenfocado, en esta fotografía creo que no acaba de funcionar bien que el fondo esté enfocado. ¿Por qué? Porque este edificio de aquí atrás nos quita este rollo zen de esta cascada. Como veis, esta cascada tiene un rollo guay, un rollo ahí tranquilo, un rollo zen. Y esta parte de aquí, como este aspecto de polígono industrial, le quita un montón de interés para mí a la fotografía. ¿Qué podríamos hacer? Pues o bien haber hecho la fotografía con un diafragma más abierto y haber enfocado, ¿veis cómo está un F20? O sea, esto si hubieses abierto mucho más el diafragma, pues podrías haber controlado un poco. Poder haber jugado tú con el diafragma y haber elegido a lo mejor un F8 y a lo mejor tener pues casi toda la cascada a foco y esta parte de aquí pues ya desenfocada, ¿no? Hay que, según se aleja, que perdiéramos algo de foco y jugar un poco con la perspectiva, agacharte un poco para casi intentar jugar un poco, para intentar evitar el fondo y que, bueno, que el corte este que hemos pegado a las palmeras pues no fuese tan radical, ¿vale? Esta del teatro, esta es lo que os decía, bueno, que viendo la miniatura me esperaba otra cosa. ¿Por qué os digo que me esperaba otra cosa? Porque pensaba que había un degradado mucho más suave en la parte de abajo, similar al que veíamos en una de las primeras fotografías, como os dije. En las primeras fotos, que vamos a volver para atrás para que lo veáis, en esta fotografía, os dije que este efecto así de estos, bueno, esto no es un efecto como tal, es cosa de la exposición, pero que estos degradados de negros, que son unos degradados que quedan muy bien cuando son fotografías con fondos negros, porque suavizan mucho la transición entre unos sujetos y otros, en esta fotografía pensaba que la iba a ver, pero no, lo que hay es una pequeña iluminación de este escenario. En esta fotografía decirte que a lo mejor el encuadre horizontal viendo la fotografía no es el más correcto. Sí que me vas a decir que es que si no, no entraban las dos personas y tal. Pero intenta imaginarte esta fotografía en un encuadre vertical en la cual podamos ver el suelo. Siempre que hagáis fotografías a gente saltando, a gente pues haciendo pues este tipo de cosas, este tipo de locuras que yo soy incapaz de hacer, pues siempre es interesante mantener el suelo. ¿Por qué? Porque al mantener el suelo vais a tener una perspectiva mayor de a qué altura está el suelo, de qué distancia está saltando. Si... Esto no quiere decir que siempre tengamos que utilizar este recurso, pero lo podemos utilizar porque no, vamos, lo que os quiero decir es que no estropea la imagen, no queda mal, no queda un mal aspecto en la imagen, pero no siempre tenemos que utilizar este recurso. Por ejemplo, en unas olimpiadas en salto de altura, pues no siempre tenemos que hacer la fotografía y que se vea la colchoneta donde va a saltar la persona. En esas fotografías solemos conseguir muy buenas fotografías cuando fotografiamos desde la propia colchoneta en sí hacia arriba y captamos a esa persona completamente en el aire. ¿Hubiese sido una buena solución también para esta fotografía? Haber hecho una foto desde el pie del escenario donde esta persona estuviera completamente en el aire y que el fondo se viera completamente negro. Pero como eso seguramente sea más difícil o estamos más limitados por la distancia a la que estamos del escenario, pues a lo mejor un encuadre vertical en el que no hubiésemos sobre todo, y os digo todo esto porque hemos cortado un poco la mesa, y que la mesa termine, ¡pum!, en el encuadre negro de Flickr o que termine en el fondo blanco de Flickr, da igual, que termine estas patas rojas ahí tal cual, estropea sin duda un montón la fotografía. ¿Cómo podíamos haber disimulado esto? Pues en Lightroom, haciendo un pequeño viñeteo, te cargas un poquito esto y sí que es una chapuza, pero bueno, algo te lo vas a esconder, ¿vale? Algo lo vas a disimular y vas a centrar sobre todo más la atención pues sobre el sujeto principal, evitando que alguien se despiste por ahí y mirar otra cosa. Esta otra fotografía del sol, ¿no? Sí, podía ser la luna, pero no, es el sol detrás de unas hojas.
y además saliendo de las nubes. Bueno, es una fotografía que me mola, que está bien, porque además el foco está bien en... Fijaros que el foco está en las hojas. En estas fotografías no es fácil porque son contraluces y tal, y no es fácil que esté completamente a foco. Pero creo que tenemos demasiada, no sé qué pensáis vosotros, pero creo que tenemos demasiada imagen, demasiada amplitud. Y el sol a lo mejor muy centrado. ¿Qué os quiero decir? Que a lo mejor un encuadre vamos a hacerlo otra vez grande, porque viéndolo en grande a mí he podido jugar un poco más, fijaos. No sé si a lo mejor haciendo un encuadre con el sol más descentrado, no llego a conseguir lo que quiero. Vamos a poner la original, que será mucho más bestia. Sí. Bueno, esta es demasiado bestia. Lo que os quiero decir es que a lo mejor habiendo jugado pues un poco más así, ¿no? Con el jaleo este, porque las nubes sí que es cierto que nos aportan un poco de dramatismo, es algo que mola tener las nubes ahí detrás, pero sí que es cierto que a lo mejor tenemos por aquí demasiada fotografía sin nada de información. Incluso me hubiese gustado ver la imagen sin este árbol, ¿no? Quitando este, no sé si es un sauce o si es fuera, quitándolo de en medio y teniendo solamente lo que es el sol entre las nubes. Pero sí que es cierto que cuando hacemos contraluces del sol sobre hojas, esta hora del día, cuando el sol está abajo, como parece que está, este efecto que hace sobre las... Dejadme que lo haga grande. Disculpad si os mareo, las fotocríticas a veces tengo la sensación de que os mareo un poco con tanto moverme, el Flickr y demás. Pues, mira, aquí tienes... La Dislaf tienes aquí un par de manchas. Ahora veremos, porque estas manchas seguramente ya han salido porque está hecha con un diafragma muy cerrado, porque claro, haciendo la fotografía del sol, pues lo que os decía, que me lío, es... esta iluminación que hacen los contornos cuando estamos haciendo un contraluz es una iluminación que a mí me encanta, ¿vale? Que me gusta mucho. Pero que ya os digo, en esta fotografía en general, tal vez en la parte izquierda tengamos un montón de información que a lo mejor no aporta mucho a la fotografía y que a lo mejor nos podíamos haber ahorrado. Vamos a ver lo que os decía del... Mira, veis, un F29, un diafragma cerradísimo. Entonces, al cerrar mucho el diafragma, tenemos el riesgo de que nos aparezcan todas las manchas del sensor. Cuando el diafragma está muy abierto, hay muchísimas manchas que tenemos en el sensor que pensamos que no tenemos, pero que tenemos y que no se ven porque al entrar más luz, pues inunda tanto la luz estas manchas que no llegan a verse. Pero cuando estamos en diafragma 29, que es muy pequeñito, la luz entra muy directa en un haz de luz muy fino y pues no hace sombra. Cuando nosotros estamos cuando el día está nublado y la luz se dispersa y nos ataca la luz por muchos más frentes, pues no hacemos sombra. Pero cuando hay un día soleado y el sol está arriba, pues hacemos sombra porque es una luz mucho más directa. Pues lo mismo pasa al sensor de la cámara. Esta fotografía también me gustó mucho en miniatura, sobre todo por los farorillos rojos. Ahora, viéndola en grande tal vez haya perdido un poco de emoción. No sé a vosotros, a mí me ha hecho perder un poquito de emoción viéndola en grande. Es que tengo reflejo... No sé si vamos a verla en grande porque esto lo hago más que nada por quitarme de en medio el marco negro, que negro sobre negro me lía un poco. Fijaros, no está mal. Me gusta el tema de los favorillos rojos, ¿vale? Y así como esta ventanita en plan chino, es algo que mola. Pero hay algo de la foto que no me acaba de convencer. No sé si es por el encuadre, porque por la parte de arriba tenemos mucho negro, por la parte de abajo no tenemos negro, o porque a lo mejor los favorillos rojos estén muy centrados. Es posible. No sé, pero a mí la imagen me tira un poco más a bajar un poco más la cámara. No sé a vosotros. A mí me da la sensación de que hay que bajar un poquito más la cámara y dejar los farolillos un poquito más altos. Porque al fin y al cabo es farolillos que están arriba, que es iluminación, y me da la sensación de que están un poco bajos. No lo sé. Pero bueno, de exposición y demás, bien. Y sin duda esta es la fotografía, yo creo que de todo el álbum, que más me ha gustado. Creo que es un procesado en blanco y negro muchísimo mejor que el otro que vimos, ¿vale? Que el del pájaro, pero muchísimo, infinitamente mejor. Has controlado bien los blancos para no llegar a perder información en la zona esta donde tienes neblina. Vamos a verlo un poquito más grande. En esta zona de aquí has controlado bien los blancos porque si los ajustabas un poco más de contraste y demás, te los ibas a cargar. Ibas a tener aquí una mancha blanca. Y creo que has jugado bien con eso y creo que has sabido ir bien al límite ahí. Y luego, además, el tema de las sombras y demás es, sin duda, de todo el álbum es la fotografía que sin duda más me ha gustado. Vamos a ver el siguiente álbum, que es este de Ramoncer. En este tenemos algunas fotografías en blanco y negro que creo que tienen un buen trabajo detrás. Vale, bueno, como veis tenemos 10 fotografías, como os digo, son 10 fotografías las que debéis compartirme a través del álbum de Flickr, pero también me podéis compartir, pues, a lo mejor un blog, una URL o algo así. Bien, en este álbum de Ramoncer, sí que he visto en un principio los blanco y negros mejor trabajados que en las fotografías que vimos al principio del álbum del álbum anterior, ahí se me ha olvidado ya el nombre, de Ladislav. Creo que en estos blanco y negros estaban un poco mejor trabajados, pero al estar más trabajados hay más errores en ellos, o nos hemos pasado en más cosas. Mirad, esta primera fotografía, pues fotografía de una persona en un banco,
contemplando el paisaje, pero fijaros cómo el cielo nos lo hemos cargado. Es una fotografía que además, fijaros que tiene un contraste muy duro, porque es un contraluz, podríamos decir, tiene esta espalda completamente en sombra, completamente en negro, y no sé qué hemos hecho con la imagen, o no sé qué ha hecho Ramoncer, que no hemos llegado a sacar información en esta parte de aquí, sin embargo en el cielo hemos perdido totalmente la información. Lo lógico es que si el cielo está sobreexpuesto, que al menos esta parte de aquí, o sea, que esté sobreexpuesto porque esta parte de aquí es la que hemos ajustado más, pero no, tenemos un cielo muy duro. Esto deberíamos haberlo intentado arreglar o haber hecho algo en, por ejemplo, en Lightroom, si es la fotografía si está hecha en RAW. Vamos a ver, un F8, fijaos, un ISO 400, un 16 milímetros y un F8. No sé si el F8 mantenías o procurabas mantener mucha profundidad de campo, pero si no pretendías mantener profundidad de campo, porque el sujeto principal de la foto puede aparecer esta persona que está sentada en el banco, podías haber bajado el ISO, haberte ISO a un ISO 100. ¿Qué quiere decir haberte bajado un ISO 100? Pues que el cielo no te iba a quemar tanto, que no iba a ser tan duro el tema del cielo y en sombras pues ibas a poder jugar con ibas a poder jugar un poco más con la exposición en la espalda de esta persona. Pero bueno, sin duda que esto, ajustando la exposición, ajustando las altas luces y demás en Photoshop, perdón, en Lightroom, seguro que le podemos sacar algo. Aparte, la perspectiva, dejadme que vuelva. La perspectiva de la foto no me ha acabado a mí de convencer del todo. ¿Por qué os digo esto? Yo hubiese intentado hacer la foto un poco más de frente. Cuando hacemos fotos torcidas, tened en cuenta que cuando torcemos una foto estamos casi condenando a la foto a que tenga solo un punto de fuga. ¿Qué es un punto de fuga? Pues seguir todas las líneas de una fotografía y que todos convergen en el mismo punto. O que prácticamente el 90% de las líneas de esa fotografía converjan en el mismo punto. Pues al inclinar un poco la fotografía, cuando estamos fotografiando a alguien, yo soy un poco maniático para esto. Y esto no es la verdad absoluta, esto es mi opinión, ¿vale? O mi gusto fotográfico, o mi estilo fotográfico, como lo queréis decir. Y yo siempre soy un poco maniático de intentar poner a la gente lo más en recta posible. Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Pero de esa manera también lo que haces es pues mantener muchos más puntos de fuga en una imagen. Y para mi gusto, para mi forma de ver la fotografía, me parece un poco más atractivo. Me parece que el resultado es un poco más original, un poco menos común, un poco más elaborado, o me da la sensación de serlo, no sé si es porque lo hago yo, en ese tipo de fotos. Entonces en esta a lo mejor habernos, no de altura, porque de altura creo que está bien, estamos más o menos a la altura de sus ojos, pero al habernos echado un poquito para la derecha y un poco para atrás. Siguiente fotografía. Bueno, fotografía de la playa, ¿vale? Fotografía que me ha gustado bastante, pero que tenemos casi el punto en contra de la otra fotografía. Fijaos que en esta el cielo sí que lo tenemos bien expuesto, pero la parte de abajo de la arena la veo un pelín subexpuesta. En esta fijaros que sí que hemos mantenido la imagen recta, o sea, la línea de horizonte está completamente recta. Fijaos que en esta fotografía lo que os decía de los puntos de fuga. En esta fotografía no hay puntos de fuga porque tenemos esta línea de aquí, tenemos esta línea de aquí y las líneas no acaban todas en un punto y creo que le dan a la imagen un aspecto más trabajado. Esta fotografía me ha gustado bastante más que la otra del banco. Luego esta fotografía también me ha llamado un poco, como dije en el álbum de Ladislav, me ha llamado un poco la atención porque la he visto un poco ausente de interés. No sé si has querido reflejar las ruinas del edificio, pero vamos a ver el diafragma con el que está hecho. Bueno, un diafragma, un F9 y un 28 milímetros. Seguramente aquí podrías haber ajustado un poco más. ¿Por qué decírtelo de haber ajustado un poco más? Porque si querías retratar lo que es la pared, lo que es la ruina, te podías o bien haber acercado a una pared, o bien haber cerrado el diafragma. ¿Para qué? Para intentar que con la profundidad de campo y jugando con la profundidad de campo, haberte cargado este primer plano de vegetación. Pero claro, esto conllevaría haberte acercado un poco más a la pared, o haber hecho un encuadre un poco diferente. Pero en esta imagen, lo que más me ha llamado, lo que menos me ha llamado la atención, es la ausencia de interés de algo puntualmente. No sé, me ha parecido como una escena ruinosa pero poco trabajada, ¿no? Como la típica foto que haces con una cámara de apuntar y disparar, con una point and shot, con una cámara compacta de flash y ya está. Me ha dado esa sensación. Vale, fotografía de ocas. Fotografía en blanco y negro que me ha gustado el procesado. Fijaos que está bien hecho el procesado, la exposición, las ocas, sí, vamos a decir ocas, ¿no? Bueno, sí, son ocas. Fijaros que están bien de exposición porque tienen la espalda completamente... La tienen blanca, pero no llegamos a quemarlas, no llegamos a perder información. Algo vital en el blanco y negro. Algo que a lo mejor cuando veis en el monitor no llama mucho la atención. O podéis decir, oye, pues esto, vale, esto pasa.
Pero luego cuando la imprimís en papel, eso queda fatal, queda un pegote ahí que no veas. Sobre todo cuando son fotografías en lo que hacemos eso por el contraste. Cuando son contraluces, por ejemplo, en este caso, la parte del cielo, bueno, pues no queda tan quemada, pero cuando es el sujeto principal es muy llamativo. Bueno, deciros que esta fotografía de los patos me ha gustado el procesado blanco y negro, me parece bien. Además tiene ese puntito de grano, que no sé si es ruido, vamos a ver el ISO. A ver, ISO 1600, vale, pues es ruido. Pues tiene ese puntito que le ha dado el ruido, ese puntito así de grano, que mola porque es en blanco y negro, y el blanco y negro pues te recuerda un poco pues al grano que tenía la película. Lo que no me mola tanto es que a lo mejor nos hemos echado muy encima de las ocas y hasta aquí le hemos cortado el rabo. Algo que es... Si cortamos, cortamos. ¿Qué quiero decir que sin cortamos, cortamos? Pues que hubiese sido más correcto hacer una fotografía a lo mejor de estas 4 cabezas que haber cortado tanto la fotografía. Vamos a ver, original, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Aunque esto no es una muy buena herramienta de recorte, pues hubiese sido más correcto haber sacado una foto así, de este estilo, que en las que cortamos todo a saco, que sacar una imagen que se las vea todas y con esta esquinita de aquí, con esta cola un poquito cortada. Fotografía de edificio. Cambiamos radicalmente de sujetos. Nos pasamos de las casas abandonadas y de las ocas y del campo a la ciudad, a la gran urbe. Fotografía de un edificio, fotografías que siempre son algo impresionantes, pero fotografías en las que se echa mucho de menos cuando no tenemos cielo. Se hace lo que se puede. No, a lo mejor el día estaba muy nublado, a lo mejor el día no pasa nada. Pero además es una fotografía que está muy carente de sentido estando en horizontal. Tenemos que aprender a dar sentido a las fotografías y a facilitar la cosa. Alguien cuando ve una fotografía y no la entiende, no va a estar 20 minutos buscando lo que es. Tiene que ver rápido lo que es y después apreciar las líneas. La fotografía me gusta por la idea que has tenido de buscar esas líneas, esos juegos de líneas. Los juegos de líneas en la fotografía siempre dan mucho juego, valga la redundancia. Pero estando horizontal la fotografía esta creo que no acaba de cuadrar. Esta fotografía hay que ponerla en vertical. Siguiente. Bueno, esta fotografía es de un edificio, pues podríamos decir que es similar a la anterior, que es también jugando mucho con las líneas, pero está tan quemado, está tan pasado, que puedo llegar a entender que digas que lo has hecho a posta. Quiero pensar que lo has hecho a propósito. Vamos a ver. 325.6 ISO 224 milímetros. Estoy mirando esto porque quiero entender si esto es un efecto que has hecho tú adrede en alguna herramienta como el Lightroom o algo de esto, pero está demasiado blanco, está demasiado quemado, no le encuentro el sentido. Entiendo que quieras jugar con las líneas, que quieras jugar a lo mejor con los colores, que quieras marginar un poco los fondos, pero no está sobreexpuesto, me lo mires por donde lo mires. Además creo que todos los elementos de la fotografía están sobreexpuestos. ¿Veis? Esta fotografía es una diferencia radical con una de las primeras que veíamos, la que os decía del cielo. Con esta primera que os decía del banco del cielo, fijaos qué diferencia. En un cielo así que está completamente quemado, que no tenemos nada, que está completamente empastado, a un cielo como este que sí que tenemos nubes, que tenemos dramatismo además sobre un edificio antiguo, un edificio con historia, pues da mucho más dramatismo a la imagen. Ahora, esta fotografía, siempre cuando hacemos fotografías de los edificios, siempre los planos así desde una esquina, los escorzos, es un poco más difícil de conseguir que funcionen bien porque se solapan muchos elementos y sobre todo son fotografías que hacemos con ópticas angulares y que no tenemos una profundidad de campo grande. ¿Por qué os digo lo de la profundidad de campo? Porque si tuviésemos una profundidad de campo grande, este edificio estaría un poco más a foco o el de atrás estaría un poco más desenfocado y podríamos apreciar bien la diferencia de uno a otro. Pero sin embargo aquí apreciamos la diferencia porque los edificios no se pueden soldar entre sí. Pero fijaros que no tenemos ninguna diferencia entre este primer edificio, esta primera parte del edificio, a esta parte de aquí. Se solapan tanto, la profundidad de campo se solapa tanto que no podemos hacer nada. ¿Cómo solucionar esto? ¿Cómo jugar con esto? Pues jugando un poco con las líneas. Esta fotografía, ¿qué hubiese intentado haber hecho yo si hubiese estado allí? Pues caminar 50 metros hacia la derecha, irme para hacer la fotografía desde aquí enfrente, o sea, desde esta parte, vamos a decir, desde esta parte de aquí, enfrente al edificio. Así podríamos tener estas dos cúpulas que tiene, podríamos ver las dos alas que además parece que no están rectas, sino que parece que están un poco abiertas. Y creo que hubiésemos obtenido una imagen algo más espectacular. Siempre y cuando, ya os digo siempre, que esto es desde que yo no sé cómo estaban las condiciones en el lugar y tal, no sé si os podíais mover hasta allí o no. ¿Vale? Aparte, creo que el horizonte, o me da la sensación a mí de que está un poco inclinado,
No lo sé. Me da la sensación, ¿vale? De que está un poco... No sé si a vosotros. ¿No da la sensación de que está un poco...? Pues... Y ya os digo, las fotografías que los puntos de fuga coinciden muy cerca de la imagen o que solo tenemos uno, no acaban de molarme tanto. No sé. Esta fotografía del pájaro. Además es la fotografía que Ramón Cero ha utilizado, fotografía de portada. Os dejo que la veáis. Bueno, no os he dejado que la veáis, disculpad, que voy un poco rápido. Os dejo que la veáis. Cosas que le podemos ver o que no le podemos ver a esta fotografía. Uno, yo la veo, os podría decir que las nubes las veo un pelo superpuestas. Y dos, que el pájaro lo veo demasiado rojo. No sé vosotros, pero yo lo veo rojísimo. Ahora, depende en la dirección que vuele el pájaro. Es una fotografía que me parece que está más correcta o menos correcta. En anteriores fotocríticas hemos hablado de cuando estáis siguiendo un sujeto, cuando estáis siguiendo algo que se mueve, sea un coche, sea un pájaro, sea un tren, sea un... Siempre lo ideal es dejarle aire en la fotografía o dejar espacio en la dirección en la que se mueve. Si este pájaro está volando de derecha a izquierda, me parece que está bien. Si está volando de izquierda a derecha, es decir, que viene de aquí hacia aquí, creo que está un poco justa. No quiere decir que no funcione, porque hay imágenes que sí que funcionan y esta es una de ellas en las que creo que podría llegar a funcionar, pero que creo que el rojo se nos ha ido demasiado. El rojo, o sea, lo de encuadre sí puede ser que tal, pero fijaos en el rojo. No sé si es que este ave es excesivamente roja, pero fijaros, vamos a hacerlo más grande para que lo veáis más. A ver si lo encontramos. ¿Veis? Esta parte de las alas está completamente empastada en rojo. Y como veis está volando de izquierda a derecha. Aquí podemos ver el pico. Pues creo que está un poco pasado en el tema del rojo, ¿vale? Teníamos que haber llevado un poquito más de cuidado a Ramón con ese rojo. A lo mejor no lo has tocado, ¿vale? A lo mejor es así, a lo mejor no has tocado la saturación ni nada. Y luego hubiese intentado levantar un poco las nubes. ¿Cómo levantar las nubes? Pues como veis están muy grises, así que levantando un poquito simplemente las sombras, o levantando un poquito los blancos, o con algo de esto hubiésemos corregido un poco esta densidad, esta oscuridad que tienen las nubes, que no quiero decir que me las quiera llevar a blanco, no quiero hacer unas nubes como en la primera fotografía, sino unas nubes que tengan un poco menos de subexposición, un poco menos de dramatismo, ¿vale? Es un pájaro volando y centremos la atención sobre el pájaro y... Bueno, esta fotografía es un poco como la que veíamos hace un segundo del tema del edificio. Es una fotografía con 3 elementos. En las fotografías de grupo, en las fotografías de retrato, en las fotografías callejeras, siempre o hay una vertiente o siempre ha funcionado muy bien las fotografías en las que hay 3 sujetos, donde hay 3 personas. Pero en esta fotografía en concreto sí que está claro que Ramón C. lo que iba buscando son los 3 abanicos, pero os digo un poco lo mismo que en el edificio que veíamos hace un segundo, ese edificio que veíamos que os decía que yo lo hubiese fotografiado de frente. En esta fotografía exactamente igual. Yo me hubiese puesto de frente al banco, entiendo que a lo mejor estas mujeres pues quitaban la vista, que les sentaba mal, que se giraban, que les tapaba la cara, pero una fotografía de frente al banco con las 3 tapándose la cara con el abanico creo que se vería más llamativa o sería más espectacular que una fotografía desde este plano. En esta fotografía vemos lo que os dije antes cuando el edificio que no teníamos. Como veis, un sujeto del otro se diferencia por la profundidad de campo. En el edificio no teníamos esto, lo teníamos todo exactamente igual a foco. Y si en esta foto lo hubiésemos tenido igual, pues se hubiesen como solapado los abanicos. Y por último, la última fotografía de este álbum de Ramón Cer es esta fotografía de estas 2 mujeres pues recogiendo, pues no sé si bártulos o ropa o basura o no sé, algo de esto. Que en esta foto, que está hecha con un objetivo largo, como vamos a ver seguro, es un 105 mm, fijaos, un ISO de 1600, 400 f8. No acabo de entender el... En esta fotografía puedo llegar a entender el 400avo de segundo, porque sea una distancia de 170 milímetros y quieres asegurar que la foto no salga movida. Pero no entiendo el diafragma, no entiendo un f8. No entiendo, porque tienes un ISO 1600, que es un ISO muy alto, un ISO que te va a dar ruido, pero tienes un F8. Si bajas este objetivo será un 5.6 seguramente. Si bajas al 5.6 te vas a ahorrar 2 pasos de diafragma y vas a hacer la fotografía en un 640 ISO, en 800 ISO más o menos. Te vas a quitar un montón de ruido de encima y vas a poder solucionar. O sea, es que vas a conseguir prácticamente lo mismo y además vas a conseguir tener un poco menos de profundidad de campo que te va a ayudar a diferenciar estas 2 mujeres, que creo que están un poco fuera de foco, al fondo. Porque realmente en esta fotografía lo que tienes el foco es a infinito. Tienes enfocada las mujeres que tienes, las estatuas que tienes en la fuente. En esta fotografía, ¿qué está a foco? Las estatuas y casi estas chicas que están sentadas aquí, este señor, estas 2 mujeres, estas chicas, están todas estas cosas más enfocadas que ellas.
Si hubieses cerrado el diafragma un poco más, F5.4, hubieses centrado el punto de enfoque aquí, pues sin problema. ¿Por qué te ha enfocado la cámara a las personas de atrás? Porque tiene mejor iluminación y la mayoría de cámaras necesitan luz para enfocar. Así que ahí tienes el enfoque de la parte de atrás. Estos han sido los dos álbumes que hemos criticado un poquito más por reducido, ¿vale? Foto a foto. Ahora vamos a ver estos 4 álbumes, que los vamos a ver un poco más del tirón. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. No vamos mal, 27 minutos. Estos álbumes los vamos a ver un poco más del tirón. Este primero, que es de Dante Prono. Fijaros, hay un pequeño popurrí de fotografías, no hay un estilo completamente definido. Tengo aquí una pequeña chuleta, ¿vale? Que me he hecho con cada uno para que no se me pasara nada. Y en este me ha llamado la atención varias cosas. Una, he visto algunas fotografías un poco cadentes de historia, de contar algo. Una de ellas es esta fotografía, que bueno, doy por hecho que es por fotografiar estas flores, esta planta, estas hojas, pero creo que está un poquito superexpuesta. Luego también he visto otras fotografías en las que el procesado te ha jugado una mala pasada, fotografías como esta. Cuando editéis una fotografía y queréis resaltar mucho algo, queréis resaltar un color, no resaltéis todos los colores. Esta fotografía, Dante quería resaltar el verde. Es una fotografía que le gustó mucho el verde que tenía al suelo, y por eso tenemos una cera verde, tenemos una luna verde, tenemos luces verdes, lo tenemos todo verde. Es la ciudad Heineken, pero en una fotografía. Así que llevar cuidado cuando hagáis esto, porque es una fotografía que se va al traste por un mal procesado, por un procesado así. Y por último, esta fotografía de las farolas, que en esta fotografía, como veis, aparte de que está un poco inclinada, es igual, ¿vale? Creo que está un poco carente de sentido la fotografía. No de sentido, no digo que sea una fotografía sin sentido, sino que hay algo que nos cuente una historia, que nos explique algo, que te centre sobre un sujeto, sobre unas líneas, sobre un acontecimiento. Puedes buscar o bien fotografía de acontecimiento, que esté ocurriendo algo, de alguien que esté haciendo una acción, o fotografía un poco más artística, en la que juegues con líneas, que juegues con curvas, que juegues con otros elementos. Pero en esta fotografía es tan general y es tan poco centrada en algo que es muy global y no acaba de hablar de nada en concreto. Aparte, siempre os digo, intentar no apuntéis y disparéis sin moveros. En esta fotografía, esta farola que tenemos aquí nos corta completamente la imagen. Como veis, va de arriba abajo, nos corta el cielo y cortamos la farola y lo corta todo. ¿Por qué no andar un paso a la derecha? ¿Por qué no movernos un poquito a la derecha, ponernos detrás de esta farola y poder fotografiar mejor el puente con toda la tira de farolas? Pero quitándonos esta primera farola de en medio, porque lo único que hace es estorbar ahí en medio y partirnos la fotografía. No partáis las fotografías. Da mucha rabia ver fotografías partidas. El siguiente álbum es de Juan Barros. En el álbum de Juan Barros me ha gustado porque hay fotografías que ha jugado muy bien con las líneas. Fotografías como, por ejemplo, esta fotografía que vais a ver ahora. Es una fotografía que me ha gustado por fijaos cómo ha jugado con las líneas, una exposición larga para jugar con el agua, pero luego hay otras fotografías en las que no hay ningún juego con líneas y que se podía haber jugado mucho con las líneas. Disculpad, que he pinchado la que no es. Fijaos esta fotografía nocturna con todo el cielo estrellado. Luego tenemos otra fotografía de estas con el cielo girado, que también jugando con esas líneas. Pero luego hay fotografías como esta de estos bancos que no acabo de entender, porque en las otras fotografías has jugado muy bien con las líneas y en esta no has jugado bien con las líneas. Si quieres jugar con las líneas, pues como igual que has hecho en la cascada, ponte de frente a la mesa, busca algo y sobre todo cerrar el diafragma. F8 un 200avo de segundo. Con el F8 además tienes una óptica angular 21 milímetros. Estás haciendo que te salga todo esto de aquí atrás completamente a foco. Estos pinos parece que salen de la mesa. Estas otras sillas, estos otros bancos, parece que sean un apéndice de este. Está todo muy encima, ¿vale? O sea, el buen trabajo que has hecho, por ejemplo, con esta fotografía de la cascada, no lo he visto en otras fotografías. Luego, aparte, los blanco y negro creo que están un poquito planos, le falta un poquito de trabajo. No digo que esto sea la verdad absoluta, no digo que esto no funcione, pero en fotografías que tienes muchos elementos de varios colores, como por ejemplo estas rocas y este tipo de cosas, siempre ayuda a meter un poquito de contraste para diferenciarlos un poco más. En fotografías en las que sea un retrato, que sea fotografía un poco más minimalista, o que sea un poco, pues a lo mejor un contraste un poco más bajo, pues funciona bien. Pero creo que en estas fotografías en concreto que hemos visto no acaban de funcionar tan bien. Y luego, bueno, esta de este horno, que esta sí que me gustó. Vi que la pusiste en una fotografía del día, pero al final no pudo ser. El siguiente álbum es de José Alza 58. José Alza 58 nos ha mandado un álbum en el que sobre todo tenemos animales. Animales, además, en algunas fotografías
bien trabajadas, como esta fotografía del cocodrilo, de lo que parece que sea un cocodrilo. Fijaos que además tiene un tono cálido, es una fotografía que creo que está bien trabajada, con el punto de enfoque bien buscado, una profundidad de campo cerrada, pero luego hay otras fotografías en las que se nota mucho que José Alza, no sé si es José Alza, yo digo José Alza, pues supongo que se llamará José Alza, bueno, lógica aplastante que tengo. Pues en algunas fotografías como esta se nota mucho, José, que no trabajas tanto el encuadre en la cámara, sino que lo trabajas en el ordenador. ¿Por qué digo esto? Fíjate, esta fotografía cuadrada. Esta fotografía está casi cuadrada, no es una proporción normal hecha de la cámara. Es una fotografía que después hemos recortado. Siempre y cuando sea una cámara reflex, sí, una 3200. Es una fotografía que luego hemos recortado en el ordenador. ¿Qué quiere decir esto? Que son fotografías que has hecho un poco más al tuntún, por así decirlo, y que después, cuando has llegado al ordenador, has estado recortando. Y te recomendaría que intentes trabajar un poco más el encuadre en la cámara, ¿vale? Al encuadrar, al hacer la fotografía. Luego también a algunas le hace falta un poco de trabajo. Esta fotografía del león, pues esta fotografía lo hubieses arreglado un poco con un poquito más de contraste, porque si te fijas, tienes enfocado lo que son las ramas y no tienes enfocado al león. Así que en esta fotografía le metes un poco de contraste, le metes un poco más de claridad a la foto, le metes un poquito... Con Lightroom puedes llegar a sacar algo más de esta fotografía que lo que tienes. Y otra vez, otro recorte de una fotografía, otro recorte de una parte de la foto. Luego en otras fotografías que no parece que haya recortado tanto, son fotografías que hay un pequeño caos, como por ejemplo esta fotografía, que esto es de una bodega, y fijaros cómo tenemos muchos elementos en la foto. Este tejado, así con este tono vino y con todas estas líneas, con todas estas formas, creo que tiene muchísimo más potencial y sobre todo tiene potencial para haber centrado más este elemento o buscado centrarnos más en este elemento, intentando quitarnos cosas de en medio como esta valla como este arbusto, intentando cerrar el diafragma para no tener el fondo a foco, este puesto de la luz, intentar trabajar un poco más la fotografía, porque fíjate, tienes un diafragma F11, cerrar el diafragma. Veniros a los diafragmas luminosos, veniros a los diafragmas F2.8, F1.8, F1.4, F1.2, 3.5, ya es una barbaridad 3.5, pero esto está hecho con un 18 milímetros, seguramente sea el 18-55 que viene con la cámara. Este objetivo es un 3.5, bajemos al 3.5, trabajemos el punto de enfoque, no aseguramos, vamos a ver en qué está disparada, porque a lo mejor estoy hablando mucho y está disparada en modo auto. Se puede liar si está hecha en modo auto. Bueno, hay un montón de información, pero no veo. A ver, horizontal. No viene. No viene, no nos dice en qué modo fue disparada, pero bueno. Si está hecha en automático, olvídate del automático. Vente al manual y poned las cámaras en diafragmas luminosos, ¿vale? Si no os la queréis jugar, si tenéis miedo, pues poned una prioridad de apertura, poned diafragma 3.5 y que el tiempo lo elija la cámara. O hacer cosas de estas porque sin duda que os van a ayudar más a obtener mejores resultados. Y por último, este álbum de Rage Music, que es un álbum que me ha gustado mucho por cómo ha jugado, me gusta cómo juega con las líneas, pero tal vez le falta un poquito de trabajo de procesado, ¿vale? Hay fotografías que me han encantado. Esta, sin duda, que me ha gustado bastante, pero creo que le falta un poco de trabajo al blanco y negro. Lo he visto demasiado apagado el blanco y negro. Está en las manos. En esta sí que creo que funciona este blanco y negro. En esta no habría tocado el blanco y negro. Aquí sí que me parece que esté bien. Esta fotografía de la ventana. Fotografías que me han gustado mucho por cómo has jugado con las líneas. Bueno, en esta a lo mejor tampoco funcionaría tocar mucho el blanco y negro, la verdad. Mira, dicho esto... Pero bueno, sin duda que me gusta cómo juegas con las líneas, pero tal vez en fotografías, sobre todo en los retratos. Fotografías que hay que tocar un poquito más estos blancos y negros, hay que achucharles un poco más, intentar sacarles algo más de contraste, algo más de expresividad, algo más de chicha a estas fotografías en blanco y negro. Pues estos han sido los 6 álbumes que hemos visto, ¿vale? Gracias a todos por la paciencia, por ver el vídeo. Ya ha sido un vídeo un poquito más cortito. 30 minutos, vamos a ver... Bueno, 36 minutos, no ha estado mal. Si queréis enviar vuestras fotos, ya sabéis, ya os he dicho antes, aquí en Critica Mi Álbum las podéis enviar. Dar las gracias a Studio Deco por haber patrocinado esta sección. Y deciros que en la tienda de digitalrefolio.com podéis comprar las camisetas de digitalrefolio.com. De todas maneras, ahora al final del vídeo os dejo el link tanto al último vídeo como al próximo, como al... la tienda de digitalrefolio.com, así como al botón de suscribirse, que podéis hacerlo aquí abajo en el canal de YouTube o podéis hacerlo allí arriba, donde pone el logo del canal. También os podéis seguir a través del blog, así como de Facebook y de Twitter. Soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.